Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. Nos encontramos en esta mañana reunidos para hacer la primera webconferencia del curso de bases de datos avanzada. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Antes de eso, pues quisiera confirmar que el sonido me escuchan bien. Me pueden escribir por el chat. Perfecto. Sí, señor, perfecto. Sí, sí se escucha. Muchas gracias. Y en este momento, pues, debería de comenzar a hacer la presentación de mi pantalla. Me confirman también, por favor, de que la están viendo. Sí, señor. Sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. En este momento voy a tener que ir parando porque cuando hagan ingreso los nuevos compañeros, tengo que darle acceso y por eso voy a dejar la presentación, quitar la presentación. Bueno, nuevamente, como les había mencionado, nos encontramos en el curso de bases de datos avanzada. Vamos a trabajar la fase 1, planeación. Mi nombre, para los que no la alcanzaron a escuchar, es Mariano Esteban Romero Torres. Voy a estar como director del curso. Antes de eso, quiero hablarles, de entrar en materia de la fase, voy a hablarles un poco del curso para que ustedes tengan claro qué buscamos nosotros. En este caso, pues, decirle que el curso está asociado al programa de Ingeniería de Sistemas. Es un curso metodológico de 3 créditos. Eso significa que vamos a ver 3 unidades académicas. Hace parte del campo de formación disciplinar específico, o sea, de lo que en sí se trata la ingeniería de sistemas, o sea, muy específico del programa. Pertenece a la red curricular de ingeniería de software, para que ustedes entiendan que un curso no está suelto al azar, sino que eso está entrelazado con todo una red curricular, que hay unos procesos, que hay una interrelación entre los diferentes cursos que ustedes ven, y entonces nosotros hacemos parte de esa red en ingeniería de software. Para resolver o para abordar este curso, nosotros vamos a trabajar la estrategia de aprendizaje basada en proyectos. ¿Qué significa eso? De que durante la primera fase que vamos a ver hoy, se va a presentar un proyecto que ustedes como ingenieros de sistemas tienen que abordar, mirar cuáles son los requerimientos, qué es lo que el cliente necesita. Ustedes van a resolver esa problemática, van a dar unas soluciones que se convierten en unos entregables que al final ustedes pues tendrán que sustentar. Entonces, más o menos esa es toda la filosofía del aprendizaje basado en proyectos, porque al final ustedes tienen que argumentar eso a través de un documento final que será un artículo, ¿verdad? Muy bien. El curso está compuesto por 5 fases. En la fase 1 vamos a ver todo lo que es el tema de análisis. En la fase 2, todo lo que es el diseño. En la fase 3, todo lo que es implementación. En la fase 4, hacemos un control de lo que llevamos. Y finalmente, en la fase 5, hacemos una etapa de reflexión donde miramos y evaluamos todo el proceso y tomamos pues medidas de corrección. Un momento, por favor, que están solicitando acceso. Ok, perfecto, ya dimos acceso nuevamente. Bien, entonces el propósito de formación es que el estudiante mejore la capacidad de gestión en grandes volúmenes de datos mediante consultas del lenguaje SQL y procedimientos con PL/SQL en bases de datos relacionales. Aquí en este momento toca ser muy específico, que vamos a trabajar son bases de datos relacionales. Acuérdense que ya hay bases de datos no relacionales, ¿verdad? En este momento, en este curso, está enfocado a bases de datos relacionales. Y el lenguaje SQL, que es el lenguaje por excelencia del lenguaje de consulta estructurado, que donde nosotros hacemos pues minería de datos, podría decir así, consultas para entrar a una base de datos, tomar información, bueno, tomar esos datos y convertirla en información, ¿verdad? Y también existen unos procedimientos ya más avanzados
o consultas, se podría decir así mismo, unas consultas más avanzadas que las podemos hacer en forma de programas, y ya eso se denomina procedimientos PLSQL, o sea, programas dentro de un gestor de base de datos, ¿verdad? ¿Y con qué vamos a ver eso? Bueno, más adelante vamos a ver sobre lo que son los triggers, disparadores, o cursores y procedimientos almacenados. Y es importante tener claro que todo este propósito se articula con el programa de ingeniería de sistema, ¿no? En cuanto a la gestión y el manejo de grandes volúmenes de datos, como ya lo habíamos dicho, además de la administración de la seguridad de la información con relación a su almacenamiento y procesamiento en las organizaciones. Y recuerden que nosotros nos estamos preparando pues para ya sea abordar en una institución o que nosotros mismos pues podamos hacer nuestros propios emprendimientos a través de soluciones tecnológicas que respondan a los requerimientos de un cliente y estándares del sector. Entonces eso es importante porque cada vez la tecnología va variando y va avanzando, entonces nosotros necesitamos saber cómo aplicar esas tecnologías teniendo en cuenta los estándares y además de lo que el cliente nos solicita, ¿verdad? Por eso el curso está enfocado en ese sentido. Vamos a ver 3 unidades académicas, como les mencioné. Aquí tengo especificado los nombres. En la primera unidad, pues vamos a ver lo que es el lenguaje de consulta estructurado de SQL. Pues vamos a profundizar un poco más de lo que ya vieron, para los que vieron bases de datos básicos. Sí, vamos a ver qué es la definición del lenguaje de consulta estructurado, qué es un DDL, que viene siendo el lenguaje de definición de datos, el lenguaje de manipulación de datos, DML. Vamos a hacer consultas y vamos a hacer funciones, ¿verdad? Además de eso, en la segunda unidad vamos a ver todo lo que es el lenguaje de procedimientos PLSQL. Aquí es donde vamos a trabajar lo que son, algunos les llamamos disparadores, otros les dicen activadores, otros les dicen desencadenadores. Bueno, se pueden tener varios nombres, pero en inglés, pero de pronto para los que ya manejan bases de datos, nos hacemos referencia a lo que son los triggers, ¿verdad? A lo que son triggers. También vamos a ver cursores y procedimientos almacenados. Para los que manejan ya la parte de inglés y la base de datos, acá hablamos de procedures, para los procedimientos. Y en la tercera unidad vamos a trabajar todo el tema de seguridad de las bases de datos. Aquí vamos a ver un poco de estructuras de almacenamiento, administración de usuario y gestión de esquemas y objetos, ¿verdad? Entonces, como para que nosotros contextualicemos qué vamos a abordar durante todo el curso. Y con eso, pues, se pretende que se obtengan los siguientes resultados de aprendizaje, que se puedan crear consultas y funciones en bases de datos relacionales a través del uso del lenguaje SQL, desarrollar activadores y procedimientos en bases de datos relacionadas mediante codificaciones en el lenguaje PLSQL y administrar la seguridad de bases de datos relacionales a través del lenguaje de control de datos, ¿verdad? Miren que estamos acá ya de una manera más específica que estamos pretendiendo que se pueda obtener al final de todo el desarrollo del curso. Les recomiendo hacer revisión de la agenda del curso, la agenda de actividades. Esto se divide en 3 momentos: el momento inicial, como lo pueden visualizar aquí, el momento inicial, el momento intermedio y el momento final, ¿verdad? Las 3 unidades están en el momento intermedio. Las 5 fases que les mencioné, la fase de planeación, en la cual pues nos encontramos en este momento, tiene un peso evaluativo de 25 puntos. Aquí pueden ver el tipo de actividad. Esta actividad es individual, ¿verdad? Luego sigue la fase 2, diseño, donde tiene un peso evaluativo de 120 puntos y es colaborativa. Es importante que tengan claro aquí las fechas de inicio y la fecha final. Esta primera fase va del 23 o inició el 23 de agosto hasta el 5 de septiembre, ¿sí? Entonces, yo quiero invitarlos a que ustedes tengan muy pendientes estas fechas y no se dejen cogerle el tiempo y al final diciendo, profe, necesito que me dé tiempo, porque estas actividades no son complejas, pero sí son un poco extensas. Entonces, lo que usted no hizo prácticamente casi en un mes, no lo va a hacer en 2 o 3 días,
¿verdad? Porque hay que hacer un proceso de lectura, hay que hacer un proceso de que asimilen los conceptos, de que hagan el ejercicio práctico, porque esto es un curso que es teórico-práctico, o sea, ustedes ven una teoría, pero esa teoría tienen que llevarla a la práctica a través de los ejercicios que realizamos en el curso, ¿verdad? Bien, tenemos 3 entornos en el curso donde vamos a trabajar durante todo el semestre o el periodo. En este caso, yo quiero que tengan pendiente, y más que todo para esta actividad, en el entorno de formación inicial. Como les mencioné, revisen la agenda que ustedes tienen para que tengan pendiente lo que son las fechas de entrega. Revisen el foro de noticias, porque normalmente siempre acostumbra a colocar noticias que son relevantes con la temática del curso, porque la tecnología va cambiando y van saliendo novedades, entonces para que ustedes las tengan presente ahí. En el entorno de aprendizaje vamos a revisar todo lo que son las guías de actividades. Recuerden que ahí está el paso a paso. Además de, también les he colocado un formato de entrega para ayudarles a que conformen o que integren ese informe final, ¿verdad? La participación en el foro para mí es fundamental. Yo sí soy muy exigente en eso. Me gusta que el estudiante haga sus aportes, así sean pequeños, pero que vaya haciendo aportes en el curso, ¿sí? Y que al final, pues, esos aportes sean comentados por sus compañeros. Hay que hacer, porque en este es el proceso del conocimiento, en esta modalidad se construye entre todos y hay que hacer circular ese conocimiento, no quedarme con él, ¿verdad? Comentar los aportes de los compañeros es fundamental y pues al final de todo consolidar los trabajos en las plantillas que se les ha propuesto. Todo cierra con el entorno de evaluación donde ustedes deben de hacer la entrega del trabajo final. O sea, eso que ustedes construyen en cada fase, la deben entregarlo aquí en este entorno. Un momentico, me están solicitando acceso. Ok. Bien. Para el desarrollo del proyecto, en esta primera fase, lo primero que vamos a hacer es leer la guía de actividades de la fase 1, analizar el proyecto que tienen ahí en la guía, identificar las entidades, ¿verdad? Describir los atributos y restricciones, realizar la matriz de relaciones, describir las relaciones, participar con sus aportes en el foro, consolidar el trabajo en la plantilla indicada y hacer la entrega final en el entorno de evaluación. Ese es como todo el recorrido que deben de realizar para hacer esta primera fase. ¿Qué se va a evaluar aquí? Primero, que ustedes entreguen el documento con las normas, aplicando las normas APA, teniendo una buena redacción, aplicando las reglas de ortografía, porque se espera que un estudiante ya de ingeniería de sistemas tenga buena ortografía, tenga buena redacción y sobre todo que ya empiece a aplicar las normas APA. El informe tiene un peso evaluativo de 5 puntos. Para el segundo criterio, se debe evidenciar el análisis de los requerimientos de la base de datos relacional. Aquí es donde ustedes identifican todo lo que tiene que ver con las entidades, los atributos. Eso tiene un peso evaluativo de 10 puntos. Y el análisis de requerimiento del proyecto, identificando las entidades, atributos y matrices, las de relaciones. Esta es la segunda parte. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? También tiene 10 puntos para un total de 25 puntos en esta fase de actividad. Mire, ¿cuál va a ser los canales de comunicación? Están solicitando más acceso. Bien, los canales de comunicación que tenemos en el curso en este momento son los que son sincrónicos y asincrónicos, ¿verdad? Sincrónico vamos a tener el chat más Skype, vamos a tener las web conferencias. Pues en este momento no vamos a tener franja de atención en centro, pues porque todavía no nos han autorizado a atender en centro a los estudiantes, pero sí voy a conseguirme
si en lo posible, unos talleres con expertos, talleres para que nosotros conozcamos de primera mano qué están haciendo las empresas con relación o cómo están manejando todo el tema de bases de datos, qué es lo nuevo y que están implementando, ¿verdad? Eso siempre acostumbro a hacerlo en todos los cursos, en todos los periodos. Sin embargo, cabe resaltar que depende mucho de que la disponibilidad de los contactos que uno tiene que puedan participar acá con nosotros. Pero sí es importante porque ayuda a que personas que ya están trabajando o que tienen sus emprendimientos en relación a las temáticas puedan aportar sus conocimientos, ¿verdad? En la parte asincrónica, pues vamos a tener los foros de discusión. Por eso les digo que me gusta que todos interactúen mucho. La mensajería interna a través de, ya sea correo institucional o el mismo correo del aula, ¿verdad? Correo del aula. Bueno, no sé, hasta el momento tienen alguna pregunta. En lo que llevamos, pueden llevar la mano. Voy aquí a pasarles primero para los que de pronto están conectados y todavía no tienen el recurso del Skype. Ese es el grupo que hemos creado, grupo de Skype, para que se conecten todos, ¿verdad? Ya te doy la palabra, Rubén, un momento, por favor. Y voy a pasarles aquí, por favor, el enlace de asistencia. No se preocupen que ahorita vamos a ver cómo tenemos que desarrollar la actividad, ¿verdad? Solamente quiero que si tienen preguntas hasta el momento, pues, pero ahorita vamos a continuar con el desarrollo de la fase, qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Ese es el listado de asistencia, le agradezco por favor a todos diligenciarla. Adelante, Rubén, puedes hablar. Doctor, muy buenos días, compañeros. Es que no sé si de pronto cae la posibilidad de crear un grupo por WhatsApp. Igualmente, de pronto videos de cómo se hacen las actividades para tener una buena retentiva y así poder llevar a cabo las actividades que tenemos que desarrollar en la guía. Gracias, Rubén. Bueno, mira, estaría bien hacer el grupo por WhatsApp, pero me gusta más el Skype porque por ahí voy a estar pendiente en las atenciones de ustedes. Vamos a hacer como el canal oficial pues, que nos da la universidad. De pronto WhatsApp es más personal, entonces no sé. Considero que en el grupo de Skype, si te unes al grupo, hacer la misma función del WhatsApp y podemos aquí interactuar todos, ¿verdad? Y la idea no es tener muchos grupos, sino uno solo y en ese solo centrarnos ahí. En cuanto a los videos, ahorita vamos a explicar paso a paso lo que tienen que hacer, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Sebastián, adelante. Buenos días, tutor. Qué pena, disculpe, es que yo ahorita estoy viendo los participantes y solo vemos 2 personas. No sé si esto inflige, o sea, tendríamos alguna lío para los temas de las actividades colaborativas, ya que ahorita usted mostró la agenda y las demás actividades todas son colaborativas, o al transcurrir el tiempo se irán añadiendo, o solo somos los 2. Sí, mira, no sé, creo que en la universidad han tratado bueno, hicieron unas mejoras en el sistema y siempre que se hacen mejoras al inicio, siempre está el proceso de adaptación y se encuentran algunas inconvenientes, ¿no? Pero yo me imagino que eso lo van a solucionar porque ya están trabajando en eso. Entonces, en esta semana que viene, ya me imagino que debe quedar eso listo. Y si no, pues trataremos de organizar los grupos como normalmente se venían haciendo de 5, porque sí tengo grupos donde nada más hay un solo estudiante, hay unos que tienen 2, hay unos que tienen 3, hay otros que están bien. Sí, lo que trataron de hacer en este momento es que ubicar como grupos del mismo centro,
O sea, si hay estudiantes matriculados en, qué sé yo, en Cali, ubicarlos de Cali en un solo grupo y por acá ubicar a los otros en otro grupo. Sí, exacto, eso lo están organizando y creo que antes de ayer están dándole a eso y pues creo que hay que tener un poco de paciencia. Lo importante es que ustedes puedan ir desarrollando sus actividades, ¿verdad? En esta primera fase es individual, así que no tendríamos inconveniente, nos da espera que solucionen eso. No hay más preguntas, vamos entonces a continuar. Les agradezco diligenciar la asistencia, por favor. Muy bien, entonces, ahora sí necesito que estén como muy atentos a lo que viene. Voy a hacer aquí, para no hablar solo, quiero iniciar a dos personas que me digan, así por aquí, activar su micrófono, ¿qué entienden por entidad? O sea, para ustedes, ¿qué es una entidad? Yo me imagino que ya ustedes vieron, o la gran mayoría vieron, el curso de bases de datos básicos. Entonces ya deben de manejar este concepto. Eider, adelante. No sé, ingeniero, buenos días. Pienso que es una tabla en la base de datos. Una tabla en bases de datos. Bueno, voy a aprovechar de una vez para ir como adecuando el metalenguaje. Cuando estamos en la parte de análisis, todavía no hablamos de tablas, hablamos de entidades, ¿verdad? Hablamos de entidades. Cuando ya estamos en la parte de desarrollo, sí hablamos de tablas. Ya cuando ya estamos en la parte del sistema gestor de base de datos. Ahorita en la parte de análisis vamos a hablar de entidades, ¿vale? Rubén nuevamente creo que tiene la mano levantada, adelante. Entidades como por ejemplo se colocan los administrativos, los estudiantes, los tutores. Más o menos una entidad, no sé si estoy mal. Muy bien, muy bien. Bueno, Rubén nos acaba de mencionar de las entidades algo muy importante, son sus instancias, o sea, por ejemplo, lo que puede almacenar una entidad. Ok. ¿Quién más levantó la mano por aquí ahorita que vi que levantaron la mano? Sí, buenos días. La entidad puede ser como un tipo de representación, ¿sí? Dentro del sistema de un objeto, unas personas, un círculo social, personal, ya dependiendo del sistema que vayamos a emplear, por lo menos empleados, usuarios, noticias, ¿sí? Eso sería, digamos, como una entidad a la que tengamos que identificar. Muy bien, Arbey, gracias. Bueno, a todos han aportado al concepto de entidad. Vamos a presentar el concepto básico, o sea, el general que siempre vemos, ¿no? Entonces tenemos que una entidad es una cosa, o sea, cualquier cosa, ¿sí? O puede ser un objeto, pero que ese objeto tiene una representación en el mundo real, o sea, en nuestra realidad. Acuérdense que no estamos hablando de virtualidad, estamos hablando del mundo real, ¿verdad? También puede ser un concepto abstracto, pero que a su vez es distinguible de los objetos, ¿sí? Entonces, una entidad tiene un conjunto de propiedades o de atributos que la caracterizan. En este caso, miren que hablamos de conjunto. Cuando nosotros cuando nos enseñaron el concepto de conjunto, es una agrupación de cosas que tienen unas características similares, ¿verdad? En este caso, una entidad hace representación a eso. Por ejemplo, entonces, si nosotros tenemos ejemplos de entidades, podemos decir que las personas son una entidad, los animales son una entidad, las casas son una entidad, los autos son una entidad, ¿verdad? Pueden haber otros muchos ejemplos, ¿sí? Entonces, todos estos ejemplos hacen parte de algo que usted puede ver en el mundo real, ¿sí? Algo tangible, algo visible. Pero también habrá cosas que no son visibles, pero que sí tienen un concepto que es distinguible. Por ejemplo, inscripción. O
sea, inscripción es algo que normalmente no es tan tangible, pero sí se puede visualizar dentro del concepto de que existe una entidad de inscripción, o sea, que se puede hacer, que cumple unas características, ¿verdad? Y se puede realizar en el mundo real, ¿verdad? Muy bien. Todo esto, como ya lo habíamos hablado, todas las entidades se caracterizan por sus atributos, ¿verdad? Pero entonces, voy a quitar aquí un momentico y quiero escucharlos a ustedes. Y nuevamente, dos personas que me digan qué serían los atributos en una entidad. Adelante, Fogar. Creo que está identificado como Fogar. ¿Puedes hablar, por favor? Los atributos son las características que describen la entidad. Muy bien. ¿Alguien tiene un concepto diferente? ¿Puede levantar la mano? Muy bien. Entonces, si no hay nadie que contradiga ese concepto, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, se puede decir que los atributos son esas características o propiedades, ¿ya? Pues pueden ser las dos, porque tienen propiedades o características de la entidad. Cada uno de estos elementos de la entidad poseen los mismos atributos y a cada atributo se le asigna un valor único, ¿verdad? Un valor único. Recuerden que esos valores que toman los atributos se llaman instancias, ¿sí? Se llaman instancias. Bien, pero dentro de toda esa entidad es importante que siempre nosotros podamos encontrar para el tema de bases de datos relacionales un atributo principal o atributo único, ¿verdad? Que ese atributo es el que no se repite dentro de esa entidad, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a nosotros a que nuestra base de datos sea una base de datos que la información no sea redundante o duplicada. Bien, entonces aquí hay un ejemplo de atributos con sus valores, ¿verdad? Aquí cuando hablamos de valores hablamos de las instancias que tienen estas bases de datos, que son todos esos valores que puede almacenar la entidad. Entonces tenemos, en este caso, pues una entidad que se puede llamar, que puede ser persona, ¿verdad? Una entidad persona, y esa entidad persona tiene unos atributos que son identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, puede tener más atributos, pero pues aquí en este momento vamos a trabajar con esto, ¿verdad? Entonces los atributos son estas características de la entidad, ¿verdad? Pero estos atributos pueden tomar unos valores, ¿sí? Unos valores. En este caso, pues, el valor en este caso tiene una cédula, perdón, un número de identificación, ¿verdad? Porque no sabemos si cédula o tarjeta de identidad, pero es un número de identificación, ¿sí? Tiene un nombre que se llama Sandra, tiene un apellido que se llama Toro, tiene una fecha de nacimiento que es el 15 de agosto de 1984 y tiene un sexo que es femenino. Entonces, esto que está aquí adentro son los datos, ¿sí? O valores que guarda cada uno de esos atributos que pertenecen a una entidad. Y una entidad que se llama persona en este caso, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué más conceptos tenemos aquí? Relación. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio. Dos personas que me den el concepto de qué entienden por relación. Pueden alzar la mano y por favor. Adelante, Eider. Pues por relación creo que podría ser la información que comparten, digamos, dos entidades. Relación que comparten dos entidades. La información que comparten dos entidades. Información que comparten dos entidades.
Bueno, muy bien. ¿Qué otra persona quiere decirnos un concepto de entidad, de relación, perdón? Adelante. Es la manera en que se relaciona una entidad a otra. Hay casos de uno a muchos y de muchos a muchos, o de muchos a uno. Perfecto, bueno. Creo que han manifestado más o menos el concepto de una relación. Entonces, miren, en sí, la relación es esa asociación, como lo mencionaron ustedes, que existe entre una, dos o varias entidades. Recuerden que una entidad se puede relacionar entre ella misma, se puede relacionar con otra entidad o con varias entidades, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se llama relación? A la asociación entre diferentes entidades o ella misma, ¿sí? Es un vínculo que permanece, pues, que da a definir la dependencia entre ellas. Esas dependencias, como les dije, pueden ser reflexivas, binarias o enarias, ¿verdad? Ahorita vamos a mirar los conceptos de cada una de ellas. Pero un ejemplo de una relación, ¿sí? Si tomamos, por ejemplo, la entidad de estudiante y la entidad libro, ¿verdad? Entonces podemos decir que un estudiante lee un libro y que un libro es leído por varios estudiantes, ¿verdad? Es un ejemplo de relación. Bien, ¿cuándo es reflexiva? Se dice que cuando la entidad se relaciona con ella misma, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos la relación de la entidad, digamos, trabajador, ¿sí? Puede decir que la entidad persona, esta podría ser reflexiva a través de la relación trabajar, dando que una persona puede trabajar para otra persona, ¿sí? Entonces dirían, bueno, tengo que relacionar la entidad persona, ¿verdad? Se relaciona con trabajar, que esta persona trabaja para otra persona que está en esa misma entidad. Entonces, cuando pasa eso, que las relaciones entre ella misma, se dice que es reflexiva. Cuando es binaria, se dice que se da únicamente entre dos entidades, ¿verdad? Por ejemplo, consideremos las entidades persona y auto, las cuales se pueden relacionar a través de la relación poseer. Entonces, una persona posee un auto y un auto pertenece a una persona, ¿verdad? Entonces, se daría esa relación solamente entre esas dos entidades, ¿verdad? Chicos, regálenme un segundito que voy a participar acá en la reunión. No me demoro, regálenme 2 minuticos.
¿Listo, chicos? ¿He vuelto por acá? ¿Alguien estaba levantando la mano ahorita, por favor? Bueno, si vi que alguien levantó la mano, si necesita decir algo, por favor, lo puede hacer, si no, pues para continuar. Bien, entonces, estábamos hablando de las relaciones binarias. Buenos días, doctora Mora. Ahora mismo vamos a continuar con las relaciones en área, ¿verdad? En este caso, una relación en área, pues, se puede relacionar con dos o más entidades, ¿sí? Por ejemplo, la entidad periodista, artículo y periódico, las cuales, pues, se pueden relacionar a través de la relación escribir. Entonces, miren que esas tres entidades se pueden relacionar. En este caso, la entidad periodista con las otras dos entidades, ¿verdad? En este caso podemos decir que un periodista escribe un artículo y un periodista escribe para un periódico. Miren que la diferencia entre las tres tipos de relaciones, pues, que se pueden dar. Hasta aquí me gustaría saber si hay alguna pregunta o de pronto algo que no han comprendido con lo que hemos hablado del concepto de relaciones, ¿verdad? De atributos o de entidades. Chicos, es importante que comprendan y que no entendió nada, tranquilo, porque todos pasamos por ahí. Lo importante es que de aquí en adelante sí tengamos claro cómo, o sea, que tengamos claros los conceptos para poder abordar lo que viene, ¿verdad? Porque que se va con vacío de aquí en adelante se les dificulta después poder seguir. Bueno, Diego, adelante. Tengo una pregunta. Digamos, en una entidad se puede relacionar con otra dos veces, o sea, no sé si me hago entender. Por ejemplo, no, una entidad se puede relacionar con ella misma, se puede relacionar con otra entidad o se puede relacionar con varias entidades. Pero que exista una misma relación, que existan dos relaciones entre la misma entidad, ahí no es, o sea, podría ser, pero habría un error, porque no, o sea, lógicamente se busca que exista una sola relación. Y si hay dos relaciones entre la misma entidad, lo que se sugiere es que se rompa esa doble relación y se cree otra entidad, una tercera entidad para que no exista esa duplicidad de relación. Vale, gracias. Muy bien, entonces continuemos. Ahora vienen otros conceptos básicos. Miren que vamos a trabajar solamente por ahora los conceptos básicos para poder abordar lo que viene. Tenemos el concepto de cardinalidad, ¿sí? La cardinalidad se puede asociar, por ejemplo, a lo que estaban de pronto mencionando ahorita. O sea, cómo se relacionan o cómo se pueden presentar esas relaciones, ¿verdad? Entonces, indican la cantidad de elementos o instancias. Escuchen este concepto de cardinalidad, ¿sí? Cantidad de elementos o instancias. Recuerden que cuando hablamos de elementos o instancias de una entidad, hablamos de la palabrita valores, de los valores que están dentro de esa entidad, ¿sí? Que se relacionan con otra entidad o viceversa, porque recuerden que las relaciones se dan en ambos sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una entidad A, esa entidad se relaciona con la entidad B y asimismo la entidad B tiene una relación con la entidad A, ¿verdad? Esa relación, perdón, esta cardinalidad puede ser de tres tipos. El primero, que todos conocen, de 1 a 1, ¿sí? De 1 a 1 quiere decir cuando un elemento de la entidad A se relaciona con un elemento de la entidad B, ¿sí?
sea, no se relacionan con más nada, sino uno con uno. Por ejemplo, tomando la entidad profesor y la entidad cubículo o escritorio, ¿verdad? Entonces se puede decir que a un profesor se le asigna un escritorio, ¿sí? Y a ese escritorio pertenece, ¿a quién? A un profesor o a un docente. Entonces, a un profesor se le asigna un cubículo. Miren, estamos diciendo uno. Y ese cubículo pertenece a un profesor, ¿verdad? Entonces ahí hay una relación de uno a uno. Bien, existen unas relaciones que son de uno a muchos. Algunos dicen, pues tienen otro concepto que de muchos a uno, pero ese es el mismo. De uno a muchos o de muchos a uno es el mismo tipo de cardinalidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se da este tipo? Entonces se da cuando un registro, ¿verdad? Recuerden que un registro es el conjunto de datos que se podría tener una fila, ¿sí? Dentro de en este caso, hablando ya de tablas de bases de datos, ¿no? Dentro de una tabla de una base de datos. Eso sería un registro. O valor, como ustedes lo vieron ahorita anteriormente, ¿verdad? Entonces, cuando de una entidad A, un registro de una entidad A se relaciona con varios registros de la entidad B. Ahí se daría la entidad de unos a muchos. O cuando muchos registros de la entidad A se relacionan con un registro de la entidad B. ¿Sí? Ahí sería de muchos a uno, ¿verdad? Entonces, existe esa relación de unos a muchos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la entidad ciudad y la entidad país, podría tener una relación de ¿qué? Pertenecer. Entonces, entre esas dos existe una relación que se llama pertenecer. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que a un país pertenecen muchas ciudades, pero una ciudad solamente pertenece a un país, ¿sí? Un país tiene muchas ciudades, pero una ciudad pertenece a un solo país. Entonces miren que hay una relación de uno a muchos. En este caso, de ciudad con país. El país tiene muchas ciudades, pero una ciudad solamente pertenece a un país. Entonces, ese se da ese tipo de relación con la cardinalidad de uno a muchos, ¿verdad? Pero existe otro tipo de cardinalidad que se presenta en las relaciones de muchos a muchos, ¿sí? De n a m. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando en la entidad A hay muchos registros que se relacionan con muchos registros de la entidad B, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de estudiantes y libros, existe una relación de muchos a muchos, dado que un estudiante puede prestar varios libros en el transcurso de un año y a su vez ese libro puede ser prestado a muchos estudiantes. ¿Ya? En bases de datos relacionales, se aconseja que este tipo de relaciones no existan, ¿sí? No existan. ¿Qué pasa cuando se presenta un tipo de esta cardinalidad? Se recomienda adicionar una tercera entidad para romper este tipo de relaciones y quede una relación de unos a muchos. Porque cuando tenemos este tipo de cardinalidad de muchos a muchos, se presenta lo que es la duplicidad de los datos, ¿verdad? La duplicidad de los datos. Muy bien. Quiero mirar si de pronto hay preguntas hasta el momento o alguien quiere aportar algo.
tengo una pregunta, ingeniero. En el Adelante. caso puntual que usted decía ahorita, digamos para un sistema de información de una biblioteca en la que un libro en verdad puede ser prestado o entregado a muchos estudiantes, y ese libro y un estudiante puede prestar pues también muchos libros. Ahí cómo se manejaría entonces si lo recomendable es no manejar esas relaciones de muchos a muchos. Bueno, se puede crear una entidad que se llame préstamo. Entonces, en esa entidad préstamo lo que hacemos es que rompes la relación de una vez directa entre estudiantes y libros, ¿verdad? Entonces podríamos decir que un estudiante puede tener una entidad que se llame préstamos donde están las fechas y el número de préstamos que lleva, ¿verdad? Para que en ese sentido, que ese libro que prestó ese estudiante en ese momento no pueda ser prestado a otro estudiante, ¿verdad? Sí. Porque se supone que si lo prestaste y digamos tenías uno solo, ¿verdad? Entonces ya no lo puedes volver a prestar. Ok, sí, entiendo, vale, muchas gracias. Siempre hay que tratar de que cuando existan esas relaciones con una entidad intermedia, se rompan las relaciones. Quedaría entonces las entidades de uno a muchos, ¿sí? Y ya no sería de muchos a muchos, pero tendría que existir una tercera entidad. Ok, sí, una intermedia Por entre ambas. ejemplo, es correcto, una entidad intermedia. Bueno, vamos a continuar entonces. Bien, listo. Ya teniendo en cuenta los conceptos básicos, entramos en materia. El curso les propone a ustedes un proyecto que deben de realizar, ¿verdad? En ese proyecto se propone el siguiente caso. Dice, analizar los requerimientos del siguiente proyecto de la Universidad Nacional de Alta Distancia, donde solicita crear una base de datos relacional para un sistema integrado de gestión de B-Learning. Para los que de pronto son estudiantes de la UNAD, saben que los B-Learning son talleres que se hacen desde cada curso, ¿verdad? Desde los cursos de primera matrícula. Los cursos de primera matrícula son aquellos de primer semestre y segundo semestre, ¿sí? En estos B-Learning, los estudiantes asisten al taller, ¿sí? Por la asistencia a ese B-Learning se les conceden unos puntos, ¿verdad? Es importante aclarar que existen cursos en la UNAD que son de 1, de 2, de 3 y hasta de 4 créditos. Normalmente los cursos son de 2 o de 3 créditos. ¿Qué significa eso? Que si el curso es de 2 créditos, va a tener 2 sesiones de B-Learning, porque se hace una sesión por cada unidad temática o cada unidad académica, ¿sí? Si el curso es de 3 créditos, va a tener 3 sesiones de B-Learning, ¿verdad? 3 sesiones de B-Learning. Entonces, máximo durante todo el periodo se pueden otorgar 50 puntos a las sesiones de B-Learning. Eso significa que si un curso es de 2 créditos y tiene 2 sesiones de B-Learning, usted tendría que dividir los 50 puntos entre 2, sería por cada sesión 25 puntos. Si el curso es de 3 créditos, usted tendría que de alguna forma decir, bueno, por las 2 sesiones primeras, tener 15 puntos, ¿verdad? Y en la sesión 3, 20 puntos. Y ahí completa 50 puntos. ¿Ya? Eso porque hay un puntico que en el problema lo pide, ¿verdad? Entonces dice, para desarrollar la base de datos es vital tener en cuenta los diferentes roles que intervienen en el proceso, entre los cuales se pueden encontrar estudiantes, docentes y administrativos, ¿sí? Los B-Learning aplican únicamente para los cursos de primera matrícula. Un B-Learning puede tener varias sesiones. Las sesiones deben ser programadas dentro de un periodo académico. Recuerden que, bueno, aquí para este año
ya el periodo 8.5 no existe, pero trabajenlo así, 16.1, 16.2, 8.3, 16.4, 8.5 y 16.6. ¿Qué significan estos periodos? Este es el número de semanas que tiene el periodo y este es el primer periodo del año. Este es el número de semanas y este sería el segundo periodo del año. Este es el número de semanas y este sería el tercer periodo del año y así sucesivamente. Son todos los periodos académicos que tiene la UNAM durante todo el año, ¿verdad? Para estos periodos se debe tener en cuenta la fecha de inicio y fecha de cierre. Bueno, ustedes hipotéticamente colóquenle unas fechas a estos periodos. No tienen que ser exactamente las que tiene la universidad, ¿verdad? Sin embargo, yo ahorita les voy a compartir que me acuerde, en el chat, pues, las fechas de los periodos, para que ustedes las tengan. Para estos periodos, bueno, esto lo leímos. Asimismo, las sesiones son desarrolladas por docentes que se asignan en cada centro, según su perfil profesional. Es de aclarar que la UNAM tiene varias zonas, ¿sí? Y estas zonas se conforman por centros de atención. Bien, los estudiantes reciben puntos, como ya le he dicho, de bonificación por la asistencia a las sesiones de e-learning. Esa sumatoria de puntos acumulados no deben superar los 50 puntos, ¿verdad? Esto ya se lo había explicado. Entonces, la base de datos debe tener la capacidad de almacenar la información personal de los estudiantes matriculados por escuela y programa, ¿verdad? Al igual que la relación de los cursos matriculados en el periodo académico vigente. La programación de las sesiones por curso, de las sesiones de e-learning, ¿no? Los docentes responsables y el registro de asistencia. Se espera que la base de datos pueda hacer consultas de los estudiantes que se encuentran matriculados en los cursos, los que se inscribieron y los que asistieron, ¿verdad?, a cada una de las sesiones programadas. Además, el número de sesiones programadas comparadas con el número de sesiones realizadas. Estas son consultas que ustedes deben de realizar en la base de datos. Bien. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer ahorita aquí? Quiero que ustedes me ayuden a identificar las entidades, ¿verdad? Yo voy a decir algunas y ustedes me van a echar a escribir otras. Por ejemplo, iniciemos. Para el desarrollo de la base de datos es vital tener en cuenta los diferentes roles. Entonces aquí ya yo tengo una entidad que se llama ¿cómo? Que se llama roles, ¿verdad? Y en los roles, ¿yo qué puedo almacenar? El rol que puedo, o sea, el registro de esos roles, ¿qué puede ser? Docente, estudiante, administrativo, ¿verdad? Roles, cursos. Entonces, también intervienen entre los cuales personas que se pueden encontrar estudiantes. Bueno, todo este grupo de estos tres roles, yo lo podría llamar en persona, porque es una entidad que me va a almacenar a las personas que son, las personas tienen nombre, ¿verdad?, apellido, cédula, y un docente puede tener todas esas características, un administrativo tiene esas características, un estudiante tiene esas características, ¿verdad? Entonces yo podría decir que esta es una entidad que se llama personas. Ahora, de pronto habrá alguno que diga, no, yo quiero crear una entidad de estudiante, quiero crear una entidad docente y un administrativo. Pues vale, eso podría ser, ¿verdad? Pero si nosotros estamos en una empresa multinacional que maneja un gran volumen de información, estaríamos duplicando datos aquí, aquí y aquí. ¿Por qué? Porque un docente puede ser estudiante. Sí, de pronto, ay, yo soy ingeniero de sistemas, pero si yo quiero estudiar ingeniería electrónica, entonces yo soy docente, pero a la vez sería estudiante. Digamos, yo soy docente, pero podría entonces estar haciendo algunas funciones administrativas. Entonces tendría que estar aquí y aquí. Entonces, si eso pasa, los mismos datos que almaceno aquí los estaría almacenando acá y eso sería duplicidad de la información. Entonces, ¿Qué pena, tutor? Una entidad que se llame persona. Y esas personas las relaciono, digamos, con roles, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si
Yo digo que una persona puede ser estudiante, o puede ser docente, o puede ser administrativo, pero en una relación con la entidad roles, ¿verdad? Bien, para el curso de primera matrícula, un bilenni puede tener varias sesiones. Aquí tengo otra entidad. Sesiones. Bien. Esas sesiones deben ser programadas dentro de un periodo académico. Entonces aquí tengo otra entidad que se llama periodo académico. O periodo, solamente para que no quede con dos palabras. Periodo, ¿verdad? Algunos de pronto la pueden pegar y dejan periodo académico, pero periodo estaría bien. Entonces, ¿qué va a almacenar el periodo? El periodo va a almacenar estos registros que están aquí. Para estos periodos se debe tener en cuenta la fecha de inicio. Entonces, miren que esos periodos van a almacenar ¿qué? Fecha de inicio, ¿verdad? Fecha de cierre. Además de estos registros. Entonces, tienen que tener en cuenta que ya estos se están convirtiendo en ¿qué? En atributos de ¿quién? De periodo, ¿verdad? Esto que les estoy hablando aquí serían los atributos de este periodo. Asimismo, las sesiones, ya lo tenemos acá, son desarrolladas por un docente, ya lo tenemos allá, asignado en un centro. Entonces, aquí tengo otra entidad. Centro, según su perfil profesional. Aclarar que en una hay varias zonas. Tengo otra entidad. Sí, esas zonas se conforman por centros de atención. ¿Qué otra entidad hay ahí? Centros. Muy bien, centros. ¿Cuántas llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mínimo deben de identificar 10. A ver, en el siguiente párrafo, identifíquenlas ustedes mismos. A ver, ¿cuáles identifican? Curso. A ver, ¿dónde está el curso? Por aquí, no lo veo. Vamos en orden. Recién tratada para asistencia, de sumatoria, acumulados puntos. No veo cursos. Ah, cursos, listo. Aquí está cursos, muy bien. ¿Qué otra? Profe, una pregunta. Adelante. Por ejemplo, tú colocaste que centro era una entidad y zonas también, pero centro pertenece a una zona, entonces eso no vendría siendo un atributo o no sé. No, perdón, aquí coloqué centro 2 veces. Vamos a dejar aquí uno solo. Doctor. Un momento, por favor, para responder la pregunta. Ya te doy la palabra. Mire, centros y zonas, ¿verdad? Es como decir que un país tiene varias ciudades y una ciudad está dentro de un país. Entonces, es lo mismo. Una zona, por ejemplo, aquí llamamos zona Caribe, zona sur, zona centro Boyacá. Entonces, la zona Caribe tiene Muchos centros. 10 centros. Sagún, Valledupar, Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Santa Marta, Plato, Aguachica, Curumaní, bueno, en fin, 10 centros. Entonces, todos esos centros tienen su propia característica o propiedades que son sus atributos, ¿sí? Por ejemplo, el nombre del centro, la dirección del centro, el director del centro, son características propias de ese centro. En cambio que la zona tiene, por ejemplo, el nombre de la zona, el director de la zona, ¿verdad? Y, lógicamente, el ID de cada centro, porque se relaciona con centros. Adelante, ahora sí la pregunta. Aquí va a participar. Tutor, cuando se habla del perfil profesional, ¿también sería una entidad? Sí, claro, lo puedes tener como, porque tú puedes ahí tener, si es un ingeniero, si es por ejemplo, un psicólogo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ese perfil profesional, ¿dónde es que lo vimos? Por aquí, perfil profesional. O ustedes lo pueden colocar con un solo nombre. Vamos a resaltarlo todo aquí, pero ustedes pueden escribir ahí profesión.
¿verdad? Porque en general la entidad se trata de que sea una sola palabra. Y si lo dejan perfil profesional, lo pegan con una rayita. Vamos a colocarlo aquí en verde. Bien, entonces hasta el momento llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltarían 2, mínimo 2 más. ¿Qué otro podrían tener acá abajo? El curso se debe relacionar con... El curso lo debemos relacionar con la materia. Con el programa. Con el programa, perdón, con el programa. O sea, debemos hacer otra entidad. ¿Dónde dejamos curso por aquí? Programa, curso tiene programa, vale. Ah, no, se le bonifica profesor de unidades académicas, entonces pues pronto. Bueno, creo que programas está por aquí, no me acuerdo dónde está el programa. Tutor. Estudiantes matriculados por escuela y programa. Eso. Y escuela es otro, tutor. Exacto. Entonces, aquí tenemos otros 2 más. Bueno, mínimo ya hay 10, ¿verdad? Pero si ustedes empiezan a hacer un análisis y a entender, van a poder encontrar más. Van a encontrar muchas más, ¿sí? Eso está bien, pero mínimo, bueno, ya aquí mínimo tenemos 10, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? Director. Comienzan a revisar, probablemente van a encontrar más entidades. ¿Listo? Bien, ya identificamos las entidades, chicos. Entonces, ¿qué vendríamos a hacer ahorita? Pasamos a la siguiente. Este es una tabla que ustedes van a tener allá en el formato de entrega. Entonces, como ya tienen las entidades allá, voy a poner aquí para que sea más grande. Esta tablita que va a tener la entidad o tipo de entidad, ¿sí? Entonces, digamos un ejemplo, la entidad empleado. Ya ustedes pueden decir allá la entidad persona, la entidad escuela, la entidad, la que ustedes identificaron allá, ¿verdad? Esa entidad van a colocar el nombre aquí. Luego van a justificar, ¿sí? Justificar que es una explicación de existencia en el mundo del problema, o sea, en el mundo del contexto real. Entonces, ¿por qué es importante tener esa entidad, digamos, en este contexto? El empleado es importante porque es el objetivo del área de tener los datos de los valores de los datos de los empleados. Entonces, ustedes en persona pueden decir allá, la entidad persona. Es importante tenerla porque ¿dónde se va a almacenar la información de las personas que interactúan en la base de datos? ¿Verdad? O sea, van a justificar por qué identificaron esa entidad en esa base de datos. Es una justificación pequeña, no tienen que hacer un gran texto, de lo más corto posible, lo más breve posible. Lo que les hablaba, ejemplos de ejemplares o instancias. Recuerden que las instancias son los valores que se van a almacenar en esa entidad. Por ejemplo, si es una entidad persona, pues Mariano Romero, Alexander García, Daniela Prada, bueno, en fin, lo que se va a almacenar las instancias de esa entidad, ¿verdad? Y si es una entidad persona, vamos a almacenar nombre de personas. Entonces, por eso el ejemplo, ¿sí? Extensión. Uno aquí tiene que hacer en la parte de análisis un aproximado de qué tanto se va a almacenar en esa entidad, o sea, qué tantos registros puede tener esa entidad. Por ejemplo, si estamos en la UNAD, podríamos estar hablando nosotros somos, pues, estudiantes son 130.000 estudiantes. De esos 130.000 estudiantes, digamos que 50.000 son de primera matrícula, ¿verdad? Entonces, aproximadamente yo tengo que decir, bueno, esta entidad puede estar almacenando unos 100 registros o 100.000 registros. Entonces, esa sería la extensión de esa entidad, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la intención que tendría almacenar un empleado, ¿verdad? Recuerden que un empleado, la intención de él es que él hace un trabajo
en ese proceso para obtener una remuneración. Entonces, ¿qué haría una persona? O sea, ¿cuál sería la intención de una persona en esa entidad? ¿Sí? Cumplir un rol, ya sea de estudiante, de docente o de administrativo. Bien, así tendrían ustedes que llenar esos campos para cada una de las entidades que mencionaron en el punto anterior, ¿verdad? Entonces, esta sería la tabla de definición de entidades. Voy a parar aquí y si tienen preguntas las vamos a responder. No, un B-Learning no puede ser una entidad porque es que un B-Learning es todo el proceso de B-Learning. Tutor, las sesiones. Las sesiones sí. Las sesiones sí son una entidad porque las sesiones tienen el número de sesión, las fechas, y esas sesiones se relacionan con los cursos. Además, esas sesiones tienen puntaje. Entonces, eso sí es una entidad. Tutor, una pregunta. Jorge, escúcheme, Jorge y luego Fernando. Jorge, ¿es posible que dentro de esa entidad sesión, que la considero que es la principal, porque es donde vamos a programar el B-Learning, tenga el atributo si la persona se programó y luego asistió, o la asistencia puede ser una entidad aparte? Repíteme, Jorge, no te comprendí bien. Bueno, estamos definiendo qué sesión puede ser una entidad, o sea, puede ser una tabla, la podemos idear como una tabla con sus atributos. El problema nos dice que debemos también tener en cuenta si la persona se inscribió y aparte de que se inscribió, tuvo asistencia. Correcto. Entonces, esa inscripción y esa asistencia en alguna de las tablas debe relacionarse como un atributo pues más. Entonces, ese atributo se le puede asignar a la tabla sesión. Sí, señor, claro, sí. Ahí puede ser un atributo que diga inscripción y otro que diga asistencia, ¿ya? Para que tú puedas comparar después si asistieron o no. Correcto, sí, a través de la búsqueda. Correcto, sí, muy bien. Muchas gracias. Acuérdate que para el metalenguaje estamos en la parte de análisis, no hablamos todavía de tablas, sino de entidades. ¿Vale? Correcto, muchas gracias. Fernando, adelante. Tutor, es que estaba revisando el ejercicio y hay unas entidades pues que no presentan, digamos que los atributos pues específicos como tal. En ese caso, ¿nosotros se los tenemos que dar, los que consideremos necesarios? ¿Cómo cuál, Fernando? Por ejemplo, si estamos hablando de una entidad que serían pues docentes, estudiantes y administrativos, digamos que pues manejaríamos identificación, nombres, apellidos, o sea, esos atributos nosotros los damos. Sí, correcto, claro que sí. Ah, vale. Para las que están específicos, ustedes utilizan los que están ahí y pueden agregar más. Escúchenme bien, si lo requieren, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en periodo, yo le estoy diciendo, digamos, el nombre del periodo, dice ahí uno, ese es el nombre. Pero ustedes podrían decir, bueno, yo necesito que esta tabla tiene un ID, para cada periodo yo voy a dar un ID. El ID, qué sé yo, el 1, para el periodo 16.1. El 2 para el periodo 16.2. Esos serían los ID. Y al final pueden colocar un estado, qué sé yo, por ejemplo, miren que ya la UNAM no tiene un periodo que se llama 8.5, entonces al final yo puedo decir un estado para que diga, bueno, 1 para los periodos activos, 0 para los periodos que ya no están activos, ¿verdad? Todo eso ya uno lo va aprendiendo a medida que uno va trabajando en todo este tema de base de datos para mantener históricos y no eliminar información de una base de datos. Alguien me iba a preguntar algo. Recuerden que sería genial que levanten la mano para poder ir sabiendo quiénes están viendo, quieren hablar. Alejandro, adelante. Profe, una pregunta.
la unidad puede ser un atributo del curso o esa viene siendo también una entidad. Es que cuando acá hablamos de unidades, las unidades pertenecen a un curso, o sea, no necesariamente tiene que ser una entidad, ¿sí? Sería Un atributo de un curso. Ah, sí. Sí, porque el curso es el que tiene una, dos o tres entidades, entonces eso sería ya el atributo de un curso. Listo, bueno, entonces Ricardo dice que si se puede explicar nuevamente qué consisten las instancias que podemos poner. Instancias. Instancias son los ejemplos o los valores que puede contener una entidad. Ricardo, por ejemplo, la entidad persona. Ahí vamos, las instancias son los nombres de las personas, ¿verdad? Pones como ejemplo nombre de personas. Cristian, adelante, y luego Rubén. Tutor, la entidad docentes y administrativos es totalmente diferente, ¿cierto? Y Estamos entonces, hablando de así, que Rubén. ¿Quién habló, Rubén o Cristian? Cristian. Cristian. Estamos hablando de que si tú quieres trabajarlas como independientes, no habría problema. Pero la sugerencia que les doy es que lo que es estudiante, administrativo y docente lo trabajen como una sola entidad que se llame persona. Y que a esa persona más bien creen una entidad que sea roles. Entonces, a la persona le asignan un rol. ¿Sí queda claro, Cristian? Sí, señor. Ok, Rubén, ¿tienes el micrófono abierto? Puedes hablar. Por ejemplo, en instancias le puede colocar el nombre, el correo, qué rol tiene y la cédula. En el nombre, pues no necesariamente, solamente coloca ejemplos de los nombres ya. Porque si vas a, digamos, tienes una entidad que tiene tantos registros, entonces eso quedaría muy grande ahí. Solamente las instancias, o sea, en persona coloca el nombre de persona, que eso es lo que vamos a almacenar ahí, el nombre de las personas. Por ejemplo, yo lo he manejado así, por ejemplo, en administrativo, estudiantes, tutores, los cursos, la escuela, más o menos esas son las entidades que llevo hasta el momento. Y lo de la justificación, ejemplo de extensión, más o menos lo llevo así, no sé si voy mal. Muy bien. Por eso, ¿viste lo que explicamos ahorita? Voy a repetir aquí otra vez. Entonces, aquí vamos a colocar, miren que ya aquí más o menos tenemos 10 entidades, que es lo mínimo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? 10 entidades, ¿sí? Esas 10 entidades, yo tengo que venirme entonces a esta tabla de definición de entidades y en el primer campo voy a colocar los nombres de las entidades. Por ejemplo, allá tenemos, aquí yo les coloqué un ejemplo para no colocarle los mismos, ¿no? Por ejemplo, empleado, ¿sí? Pero ustedes aquí colocarían ¿qué? Persona, ¿sí? Entonces, justifico por qué es importante la entidad persona en este proceso de base de datos, ¿verdad? Ahora, ¿qué instancias o ejemplares o valores va a tener esta entidad persona? Por ejemplo, los nombres de las personas que va a almacenar. Estos son ejemplos o instancias, ¿sí? Que hace referencia a los valores que va a almacenar la entidad persona. La extensión. La extensión es como una proyección de lo que yo creo que puede almacenar esa base de datos, por ejemplo, pero ya nosotros tenemos que tener un estudio previo, ¿no? Cuando nosotros hacemos una base de datos real, yo sé más o menos cuántos empleados tiene una empresa. Una empresa puede tener, qué sé yo, 10, 20, 30 empleados, pero yo tengo que proyectar que esa empresa va a crecer, ¿sí? Entonces, si tiene 20 empleados ahorita, yo digo, esa empresa puede llegar a tener 100 empleados, entonces yo coloco 100 empleados. Todo esto es análisis que yo estoy haciendo para luego pasar a la parte de desarrollo, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos la cantidad de empleados que puede almacenar esta información. Y la intención, pues, digamos, de una persona
es que ejerce un rol dentro de la base de datos, como la intención de tener la entidad persona. Bien, entonces continuamos acá. Después que llenemos que hagamos la definición de entidades con la tabla que les sugerí, vamos entonces a identificar los atributos y las restricciones, ¿verdad? Por cada entidad, ustedes deben de identificar los atributos, ¿sí? Entonces, coloco la entidad empleado, ¿verdad? Entonces yo digo, yo voy a tener una identificación para ese empleado, un ID. Algunos dirán que el ID puede ser el mismo documento de identidad. Está bien, si colocan documento de identidad, está bien, pero si ustedes quieren colocar un ID automático, perfecto, no hay problema. Entonces, un ID, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, ¿verdad? Fecha de ingreso, pues si quieren, en este caso para empleados, ustedes allá pueden colocar los requisitos que necesiten de persona. Por ejemplo, algunos colocarán correo, censo, teléfono, estado civil. Bueno, ustedes definen los atributos que quieren que tenga esa entidad, ¿verdad? Entonces, recuerden que entre más información, entre más datos se tenga en una base de datos, mejor se puede hacer o mejor gestión de la información se puede hacer, ¿verdad? En este caso, pues, como es un ejercicio académico, pues, no les voy a exigir tanto, pero sí pueden tener los datos básicos, por ejemplo, nombre, apellido, fecha de nacimiento, salario, pues salario no, sino porque como es persona, sería el censo, el teléfono y de pronto un correo electrónico, ¿verdad? Bien, ya identifiqué la entidad, identifiqué los atributos de esa entidad. Ahora vamos a identificar cuál es el identificador único, ¿verdad? O lo que ustedes conocen como clave primaria, que todavía aquí no hablamos de clave primaria, sino del identificador único o atributo único o atributo principal, que es ese que no se repite en o sea, que no se repite en los registros de la base de datos, ¿sí? De esa entidad. Creo que están solicitando ingreso aquí. Un momento. Pensé que estaban solicitando ingreso. Muy bien, vamos a seguir. Pensé que escuché como si estuvieran solicitando ingreso. Bien, entonces, ya listo, identifico cuál de estos atributos, en este caso, es el ID, el que no se va a repetir en esta entidad. Este ID no se puede repetir para otro registro, ¿sí? Este ID va a ser único para ese registro o para este atributo, ¿verdad? Bien. Luego de que ya identifico esto, voy a decir el nombre del dominio, ¿sí? Entonces, ¿qué es un dominio? El dominio es se puede decir que es el conjunto de donde yo puedo tomar esos valores, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tomar el ID de empleados de un conjunto de ID de empleados. Por eso aquí ustedes pueden ver, dice empleados ID, o sea, de este conjunto, ¿sí? De todo el conjunto de ID de los empleados yo puedo tomar estos atributos. Entonces, por eso es el nombre del dominio. De todo el conjunto de nombres que existen en el mundo, yo puedo colocar aquí un nombre, ¿verdad? Por eso entonces se definen el nombre de dominio al que pertenece cada registro, ¿sí? Perdón, al que pertenece cada registro. Por ejemplo, ¿cuál es el dominio de censos? Masculino, femenino y ahora pues existe la opción de otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el conjunto de dominios de estado civil? Casado, soltero, bueno, ahí está. Ese es un conjunto del cual yo puedo escoger eso. Estados civiles, porque ya existen establecido un conjunto de estados civiles, por eso el dominio son los estados civiles. Tipo de datos, este es importante, porque aquí yo voy a decir si es numérico, si es un texto o si es una fecha, ¿verdad? Entonces, identifiquen el tipo de dato, texto, número o fecha. Tamaño, ¿sí?
En este caso ya somos más específicos. El tamaño viene siendo la longitud que puede llegar a tener este atributo, ¿verdad? Por ejemplo, el ID puede almacenar hasta 4 dígitos. Eso significa que yo puedo tener un 9.999. Ese sería el número máximo que puedo almacenar aquí, ¿sí? La extensión del tamaño de nombre quiere decir que yo puedo tener un nombre de hasta 30 letras y así sucesivamente. Pero ustedes me dirán, hey, profe, pero es que yo no creo que exista un nombre de 30 letras, máximo 20. Bueno, entonces ustedes colocan 20, porque recuérdense que esto que está aquí, más adelante se va a convertir en reservas de memoria dentro de un gestor de base de datos. Entonces, entre más espacio ocupe, ¿verdad?, más grande se va a convertir la base de datos entre más información tenga. Porque a pesar de que yo ingrese un nombre aquí de 10 letras, automáticamente cuando almacena en memoria reserva un espacio de 30. ¿Sí? Eso tenemos que nosotros, como ya duchos en bases de datos, internamente cuando usted almacena un nombre en una base de datos, así el nombre tenga 5 letras, pero usted dijo que el campo tiene una extensión de 30, internamente en memoria él reserva 30, así usted haya ocupado 5, lo demás lo reserva en vacío, pero lo reservó. Bien, así sucesivamente con cada uno de los campos ustedes van a colocarle el tamaño. El tamaño es el número de caracteres que puede almacenar en ese registro, ¿verdad? Es obligatoriedad, o sea, si es obligatorio este campo, sí o no. Por ejemplo, el campo ID siempre va a ser obligatorio. El campo primer nombre, todas las personas tienen un primer nombre. El campo segundo nombre, aquí podemos hacer una variación, porque el campo segundo nombre no es obligatorio, o sea, no todas las personas actualmente tienen un segundo nombre, ¿verdad? Pero sí todas las personas sí tienen un primer apellido. ¿Ya? Probablemente habrán, no sé, habrán personas que no tienen un segundo apellido. ¿Ustedes conocen a alguien que no tiene un segundo apellido? Madre. ¿Cómo? Mi mamá no tiene segundo apellido, tutor. Bueno, entonces, miren, aquí ya decimos entonces en este caso que no es obligación de que exista ese registro, ¿verdad? Existe el atributo, pero no es obligación de que yo almacene un registro aquí. O sea, yo lo puedo dejar vacío. Si yo digo que no es obligatorio, yo lo puedo dejar vacío, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces queda claro este campo de obligatoriedad, sí o no. Y ya pues. Sí, señor. Todas las personas tienen una fecha de nacimiento, pues lógico, sí, yo no creo que nadie tenga fecha de nacimiento, ¿verdad? Estado civil, todos tienen un estado civil, ¿verdad? Bueno, no sé, de pronto, sí, yo creo que todos tenemos estado civil, entonces esto siempre va. Muy bien. Cardinalidad, ya lo habíamos hablado, sabemos si es de uno, si es de mucho. Entonces, ¿cuántos ID puede tener una persona? Uno solo, porque no puede tener 2 ID, ¿verdad? ¿Cuántos primer nombres tiene una persona? No solo. ¿Cuántos apellidos, cuántos nombres puede tener, cuántos segundos nombres puede tener una persona? Puede tener uno solo, ¿verdad? No, acá apellido puede tener uno solo. ¿Cuántos teléfonos puede tener? 2, 3, 4. Usted puede tener muchos, ¿verdad? Entonces aquí colóquenle la cardinalidad a cada uno de esos atributos. Bien. Restricciones adicionales. Sí, las restricciones adicionales pueden ser por lista de valores, ¿sí?, por rango de valores o restricciones de control. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno de ellos para no extenderlo mucho. Por lista de valores, como por ejemplo aquí en el caso de estado civil. Yo aquí en mi base de datos puedo decir es que
Estado civil ya están, ya hay un rango o ya hay unos valores preestablecidos que son casado, soltero, unión libre, viudo y separado. ¿Sí? Esos los distingo aquí. Sé que en este registro, ¿sí?, no puede almacenarse un dato diferente a estos que ya tengo aquí preestablecidos. ¿Sí? Por ejemplo, yo no podría escribir ahí, qué sé yo, viviendo con dos parejas. O sea, eso no existe. O sea, solamente los que ya establecí. Para eso dice lista de valores. Bien. Rango de valores. Por ejemplo, en un salario yo puedo decir, vamos a tomar los valores que estén de 30.000 a 150.000 en salario. O sea, si un valor es menor a 30.000, no lo va a tomar, y si es superior a esto, no lo va a tomar, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrían decir ustedes en este? Por ejemplo, número de unidades temáticas. ¿Sí? Puede decir, no, un curso no puede tener más de... Pues puede tener 1 y puede tener entre 1 y 4 unidades temáticas. Quiere decir que una persona no puede ir a registrar 5, ¿verdad? Ni 0, porque serían valores incorrectos. Cuando es de restricciones de control, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, aquí en fecha de ingreso, que la fecha de ingreso no puede ser menor a la fecha de nacimiento, o que la fecha de ingreso no puede ser mayor a la fecha de retiro, ¿verdad? Entonces, aquí estoy haciendo, por ejemplo, que una persona menor de 18 años no puede tener tarjeta de identidad. Perdón, no puede tener tarjeta, no puede tener cédula. Yo podría decir eso, como para poner restricciones de control. Eso lo hacemos en bases de datos. Y es bueno que desde el análisis yo pueda identificar todas esas restricciones que pueden tener los valores que se pueden escribir en la base de datos. A ver, muchachos. ¿Claro esta parte? Sí, señor. Sí, señor. Bien, adelante. Profe, ¿y las restricciones de, por ejemplo, de solo escribir, digamos, números o solo escribir letras, esa iría en qué parte de restricción? Puedes colocarla en restricciones de valores. Ah, vale, gracias. Fogar, ¿cuál es tu nombre? Porque no sé, Fogar creo que es tu empresa. Mi nombre es Daniel, qué pena, es que me logué con el correo de la empresa, qué pena. Tengo una duda con la última restricción, ¿me la podría volver a explicar? La de la tercerita, es que no escuché muy bien, qué pena. Bueno, la tercera, tú podrías decir que si tú tienes... Estamos hablando de esta, ¿no? Sí, Fecha de señor. ingreso. Por ejemplo, en una empresa que tú vayas a almacenar la fecha de retiro, o sea, ya lo vamos a despedir, salió fecha de terminación de contrato, por ejemplo. La fecha de terminación de contrato no debe ser menor a la fecha de ingreso. Entiendo. Sí, muchas gracias. Son ejemplos. Por ejemplo, decir que una persona de 16 años es mayor de edad, ¿sí? Entonces, esas son restricciones de controles. Normalmente, probablemente en el ejercicio que tenemos ahorita, probablemente ustedes puedan identificar algunas o no las puedan identificar, eso ya depende de ustedes. Pero sí es importante que conozcan que existen y los ejemplos, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Tutor, realmente esta yo creo que sería la tabla más larga porque esto es con cada entidad, ¿no? Esta, sí, claro, esta es con cada entidad. Esta se convierte en una de las tablas más largas.
Muy bien. Después viene, pero miren, quiero que entiendan algo. Es larga, por eso les digo, es larga, pero no son difíciles, ¿sí? Ya ustedes tienen claros los conceptos. Lo importante es hacer el ejercicio. Si lo hacen bien ahorita, de aquí en adelante, pues no van a tener ningún inconveniente. Es un poquito extenso, pero no son difíciles, ¿ya? Hay que saber aplicar los conceptos y verán que les va a ir muy bien. Bien, entonces luego viene la matriz de relaciones. Tutor. ¿Sí? Una pregunta, no sé si de pronto usted lo explicó o lo dijo al inicio, pero quisiera saber si con esta base de datos vamos a trabajar a lo largo del curso. Sí, claro, durante todo el curso vamos a trabajar con esta base de datos. Ok, muchas gracias. Escúcheme, aquí todavía no estamos haciendo base de datos, aquí estamos haciendo el análisis, estamos haciendo las tablitas, o sea, aquí no vamos a hacer ninguna base de datos todavía. Aquí quiero que hagan son estas tablas que les estoy mostrando. La primera, esta, de la identificación de entidades. La segunda, los atributos y restricciones, ¿sí? Y ahora viene la tercera, que es la matriz de relaciones. Aquí debe ser así como la estoy presentando. Entonces, aquí colocan todas las entidades, las 10 entidades aquí arriba en forma horizontal y las 10 entidades en forma vertical, ¿verdad? Y ustedes van a empezar diciendo, bueno, un empleado se relaciona con un empleado. Miren que cuando hay este tipo de relaciones, ¿sí? Es relación entre la misma entidad, ¿sí? ¿Cómo se llama ese tipo de relación? ¿Se acuerdan? ¿Uno a uno? Reflexivas. Acuérdense, reflexivas, o algunos la llaman circular, ¿sí? Reflexiva o circular, ¿verdad? Depende de los autores también. Hay algunos autores que dicen entidades circulares porque entre ellas mismas se relacionan. Bien, entonces, aquí un empleado puede trabajar para otro empleado o puede ser empleado de otro empleado, ¿sí? Porque yo en la entidad de empleado puedo tener, qué sé yo, el gerente. Entonces, el gerente es un empleado de una empresa, pero a la vez un empleado puede trabajar para un gerente, ¿ya? Entonces, miren que hay una relación entre ella misma, una relación circular o reflexiva. Entonces, un empleado pertenece a un departamento, sí, porque un empleado está, digamos, vinculado a un departamento, a una área, qué sé yo. Aquí damos departamento al área de una empresa, ¿verdad? Pero bueno, entonces un empleado está asignado a un departamento y un departamento pues, puede tener varios empleados. Entonces, aquí lo único que quiero que coloquen es el número de relaciones que pueden tener, ¿sí? Miren que no todas las tablas se relacionan. Por ejemplo, empleado se relaciona con empleados, sí. Empleado se relaciona con departamento, sí. Entonces ya tengo, aquí vamos a ponerla así, para que no nos confundamos. Esta sería mi primera relación, en la R1. ¿Sí? Aquí tengo la R2, que sería la segunda relación. Miro, empleados con cargo también. Un empleado se relaciona con ciudad, no necesariamente, bueno, aquí no necesariamente tendría que relacionarse, ¿verdad? Un empleado se relaciona con correo. ¿Por qué? Aquí, ¿por qué tengo correo, chicos? Porque si ustedes se dan cuenta que cuando existe una entidad, un atributo que tiene muchos, ¿verdad? Lo que se recomienda es hacer una entidad intermedia para poder relacionarlo luego con personas. Porque en el mismo registro, con la misma entidad, no se puede duplicar dos veces la persona para asignarle dos teléfonos diferentes. Entonces, más bien, cuando esto pasa, ¿sí? Cuando esto pasa, uno lo que hace es que hace una entidad diferente o tercera para asociarla con esta entidad y romper estas relaciones de muchos aquí. Eso es lo que se recomienda. Bien, entonces aquí el empleado pues tiene correo, se relaciona con una entidad correo y asimismo con una entidad teléfono. Luego reviso si departamento se relaciona con qué. Bueno, entonces ya yo reviso aquí las diferentes entidades con qué se relacionan y miro el número de relaciones que puedo obtener en mi base de datos, ¿sí? El número de relaciones entre las diferentes entidades que se pueden dar. Solamente voy a colocar aquí. Esto significa, R1 significa relación 1, relación 2, relación 3, relación 4. Es lo que vamos a hacer aquí en esta tabla. ¿Ya?
siempre se hace en la parte superior, porque si ustedes lo hacen en la parte inferior ya estarían repitiendo la información, ¿sí? Bien, luego que tengo esas relaciones, perdón, que voy a cortar aquí. Luego que tengo estas relaciones, pasa algo. Entonces yo vengo acá y digo, en la descripción de relaciones, coloco la relación 1, que fue la primera que identifiqué allá, ¿sí? Relación 1, entonces digo, empleado, ¿verdad? Un empleado tiene el rol de ¿qué? De trabajos. Sería, un empleado trabaja en un departamento, que sería la entidad 2. Esta va, la primera relación en el primer sentido. Acuérdense que las relaciones tienen dos sentidos. De una entidad a la otra, por ejemplo, la entidad A a la entidad B, y luego la relación de la entidad B a la entidad A, ¿sí? Por eso, la primera relación aquí, usted lo observa, tiene dos sentidos. De empleado trabaja en un departamento, ¿sí? Y aquí el departamento ocupa a un empleado. Miren que están los dos sentidos. Por eso se repite aquí la misma relación. El empleado trabaja en un departamento. O sea, yo soy contador, trabajo en el departamento contable, por decirlo así. Entonces, se debe hacer la pregunta para determinar la opcionalidad. Preguntar si, recuerden que nosotros decimos allá, ¿es obligatorio sí o no? Lo mismo aquí, en la relación. Ahora, para saber si es opcional sí o no, yo pregunto, ¿un empleado está obligado a trabajar en un departamento? Ustedes dirán que no, que sí, eso depende. O sea, en este caso, yo puedo decir, ¿todos los empleados están obligados a estar en un departamento? Digamos que sí. Entonces, todos están obligados. Sí, es así, ¿no? Ahora, para saber la cardinalidad, yo pregunto, ¿un empleado? ¿Sí? Entonces, la pregunta es ¿cuánto? ¿Un empleado en cuántos? Miren la forma de preguntar. ¿Un empleado en cuántos departamentos trabaja? ¿Sí? Puede estar en uno o en muchos. Entonces ustedes dirán si en uno o en muchos. Colocan aquí M o colocan uno. ¿Sí? Ahora, este es importante que lo tengan claro. Este concepto de transferible, cuando una relación es transferible sí o no. ¿Qué significa que si una persona es transferible? Voy a ponerles un ejemplo con el siguiente tema. Una relación sería no transferible cuando, digamos, mi pasaporte, persona con pasaporte, ¿verdad? Si una persona tiene un pasaporte, ese pasaporte pertenece únicamente a esa persona. La pregunta mía es, ¿ese pasaporte se puede transferir a otra persona? Los escucho. No, no se puede. Entonces, en ese caso, la relación sería no transferible. Ahora, si tenemos una entidad que se llame persona, por ejemplo, por una entidad que se llame atención o agente de atención, entonces, yo tengo una persona es atendida por un agente, ¿verdad? Pero en algún momento ese agente que me atendió ya no me atiende y me atiende otro agente. Entonces, en ese caso, la persona puede ser atendida por uno, en este caso por un agente, o cuando ya esa agente no esté, por otro agente. Entonces, quiere decir que en ese momento estamos hablando de que una entidad es transferible, porque puede tomar otra relación, ¿ya? Entonces, esa pregunta cuando me digan si es transferible, sí o no, entonces yo coloco sí o coloco no, ¿verdad? Y aquí el grado.
El grado tengo que decir entonces, ya teniendo estas dos, yo digo, bueno, estas relaciones, como las ven aquí, este es uno solo. Miren que aquí está unificado, aquí está unificado. Aquí lo que hago es que lo pueden expresar de la siguiente manera. De uno a muchos, o también pueden hacer uno, dos punticos, muchos. Así se puede expresar, ¿verdad? O acá con la palabra mucho, no importa. Lo importante es que ustedes tengan claro esto, ¿no? De uno a muchos o uno, dos puntos M, también se entiende. ¿Sí? ¿Listo? Pueden llenar también este campo, ayuda a identificar las entidades participantes. Los estudiantes participantes se identifican plenamente. Usted dice, bueno, todas las personas se identifican plenamente en la entidad, ¿sí? Campos que ayuden. Esto es de una descripción que ustedes hacen, si lo quieren hacer, si no, no es obligatorio, pero sería interesante que lo hicieran, ¿verdad? Ahora, observaciones de las restricciones. Ustedes pueden hacer aquí comentarios. Esta relación modela un hecho importante que sucede. Bueno, ustedes hacen aquí la observación si la tienen. Si no la tienen, aquí pueden colocar observaciones, restricciones o algunos atributos especiales. Bueno, ustedes lo colocan aquí. No necesariamente tienen que describir todo, no. Pueden colocar algunas restricciones si las tienen para estos ejemplos. Bien. Así lo tienen que hacer con cada una de las relaciones que identificaron. Si identificaron 2, 3, 4, 5, 6 relaciones, pues esas las especifican en esta tabla. Finalmente, deben de colocar en el cuadrito que les coloqué en la malla, perdón, en el formato de entrega, aquí les puse que tienen que colocar una imagen de la participación en el foro, ¿verdad? Cada estudiante mínimo debe colocar 2 imágenes de esa participación en el foro. ¿Listo? Y con eso terminaríamos el ejercicio. Profe, o sea que en este no se hacen diagramas ni nada de eso. El diagrama todavía no se va a hacer aquí, se va a hacer en la fase siguiente. Ah, ok. Eider, adelante, puedes preguntar. Tutor, buenos días, disculpe, qué pena. No entendí muy bien cómo se debe llenar la matriz de relaciones, qué pena. Matriz de relaciones, Sebastián. Correcto, sí, señor. Esta. Un momento, por favor, vamos a responder a Sebastián esta. ¿Sí? En esta coloca las 10 entidades en la cabecera superior horizontal y en la vertical. ¿Sí? Luego voy a identificar cuántas relaciones me salen en las entidades que tengo identificadas. Entonces, para eso comparo. Teniendo en cuenta ya lo que hice aquí, ¿verdad? Si yo decía, bueno, si esta entidad de empleado se relaciona con empleados, si esta entidad de empleado se relaciona con departamento, y simplemente voy a colocar si se relacionan, pues R1, R2, R3, para ver cuántas relaciones voy a obtener, ¿sí? Luego que ya yo tenga estas relaciones identificadas, pues paso a hacer la descripción de la matriz de relaciones. Ok. Gracias. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, señor. Bueno, ahora seguimos entonces con Eider y luego Diego. No, tutor, qué pena, solamente fue por equivocación que se levanté la mano. Muy bien. Entonces sigue Diego. Profe, una pregunta. En la tabla de atributos y restricciones, o sea, ¿es necesario poner las llaves foráneas también o solamente los atributos que son de cada entidad? No te entendí, Diego. Repíteme, por favor. O sea, es que yo en el ejemplo miro ahí de la entidad de empleado, miro que ha puesto una llave foránea, creo que es correo, ¿no? Porque también es una entidad aparte. Entonces, en el ejercicio también ya tenemos que poner de una vez también las llaves foráneas o solamente las ponemos Recuerden que los atributos. En el ejercicio solamente vas a identificar el atributo único de la entidad. O sea que no le ponemos las foráneas, solamente las
Las No, no, todavía no. Todavía no se va a relacionar nada. Ah, listo, Sí, aquí todavía solamente estamos identificando pues, las relaciones, no estamos diciendo si hay foráneas o no, todavía no. Estamos en la parte de análisis apenas. Eso lo hacemos ya en la parte de diseño. Les vuelvo a colocar la asistencia. Vamos a hacer algo para que se motiven. Los que se registren y digamos no alcancen los 25 puntos, les voy a dar 5 puntos por la asistencia en la web de hoy. Muy bien. Tutora, una preguntita. Los aportes que se van a realizar, entonces envía, por ejemplo, las meras tablas o todo el contenido. Los aportes, recuerden que pueden hacer comentarios, aportes de lo que vayan haciendo, pueden ser de las entidades, de las relaciones. Profe, una pregunta, ¿todos los foros ya están abiertos? Es que yo revisé esta mañana y creo que todavía no había como tema en el foro de mi grupo. ¿Qué grupo eres? Ah, profe, me corcho ahorita. ya le digo. Ay, sí, profe, yo soy del grupo 54 y no me aparecía metodología. El 45 todavía no está abierto aún. Vamos a mirar. Es que están abriendo unos foros, o sea, están abriendo foros, o sea, este sistema... El ingeniero Julio ya abrió todos los foros ya, ¿sí? Sí, señor. ¿Quieres hacer algún comentario, algún aporte? Adelante. No, ha estado muy bien, excelente la explicación, creo que está todo claro, pero entonces yo creo que en el transcurso del curso vamos a estar atentos en el foro a las inquietudes de los estudiantes, igual que por el Skype nos podemos comunicar y pueden utilizar también el correo institucional por cualquier duda que tengan, cualquier aclaración. Sin embargo, creo que la webconferencia es muy clara, está muy bien explicado, entonces con base en eso yo creo que se puede realizar el curso con buen éxito. Gracias, Jenny, claro que sí. Bueno, chicos, ya son las 12, estábamos programados hasta las 12. Vamos a seguir. Yo ahorita, después del almuerzo, voy a hacer un barrido de todos los foros porque veo que están adicionando nuevos grupos. Y en caso tal de que, digamos, por la tardecita ustedes todavía no tengan acceso a los foros, me escriben al WhatsApp, al Skype, yo voy a estar ahí pendiente. Pero ya sí, sé que el 54 y el 56 no están abiertos. Ingeniero Julio también revise que nos han cargado nuevos grupos. Para habilitar, ¿sí? Listo, sí, para señor. habilitar los foros. ¿Vale? Profe, tengo una preguntita. Sí, Juan Carlos. ¿Me escucha a mí, profe? Sí, señor, adelante. Entonces, la participación que hagamos en los foros, de ahí es que tomamos el pantallazo para colocar en el último cuadro, ¿cierto? Sí, señor. Ah, sí, señor. Vale, muchas gracias. Eider, ¿ibas a preguntar algo o se te quedó la mano levantada? Tutor, una pregunta. Sí, adelante, Rubén. En el grupo